Vaya pedazo de serie que es Barry, porque sí, llevo ya unos años siguiendo esta historia, a pesar de no haber hablado de ella en el canal, y creo que es una de las series más diferentes y especiales que hemos tenido en los últimos años. La carta de presentación de Barry es que es una comedia, porque sí, obviamente la serie tiene un montón de momentos divertidos, pero lo que la hace especial es la oscuridad que tenemos detrás de cada evento cómico, porque lo que mejor hace esta historia es jugar con los contrastes, es capaz de tenerte un capítulo entero muy divertido con un montón de tonterías y cosas con las que te pasas bien y de pronto en ese mismo capítulo tener un evento tremendamente oscuro que lo que genera es que el espectador no sepa muy bien ubicarse y aprovecha esa sensación de contraste para que los momentos dramáticos sean mucho más drásticos de lo que serían si esta serie no viniese disfrazada entre comillas de una comedia. Luego también presenta personajes complejos como Barry, del que os hablaré después, y en la evolución de los personajes o de las tramas principales lo que sentimos es una especie de Breaking Bad en el sentido de que todo cada vez se va oscureciendo más y más hasta el punto en el que ya no distingues dónde está la parte de comedia. Hay capítulos en los que no hay casi ninguna broma, hay escenas dramáticas que podrían encajar perfectamente en esta misma serie, en Breaking Bad o Better Call Saul, lo que termina dejándonos, como digo, un producto muy original y muy bien dirigido y hecho. Además, esta cuarta temporada, como digo, ha tratado sobre todo estas partes más oscuras de la historia, llegando a puntos en los que los personajes se sentían ya casi irredimibles y dejándonos un final diferente, distinto, que nos habla de los legados, que nos habla de cómo los personajes a veces están dentro de sus propios círculos de violencia que son muy difíciles de romper. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta serie, pues no sé por qué es la última temporada, pero de otras seguro que os van a interesar. Dejad un like para apoyar el vídeo, seguidme en redes sociales y vamos allá con esta review. Vamos a comenzar el análisis hablando de esta sensación que tenemos al inicio de que todos los personajes, la historia, está envuelto en esta oscuridad y no solo eso, sino que está condenado a salir mal, porque cuando estás viendo a Barry en la cárcel, cuando ves a los personajes tan dolidos, tan desdibujados, la sensación que te genera la serie es de un desasosiego terrible, de que las cosas es imposible que salgan bien, de que no hay redención posible ya, por ejemplo, para el personaje de Barry, y con esa sensación tan difícil arrancas la temporada. Barry es una serie que ha ido poco a poco hundiendo a los personajes, arrastrados posiblemente por esta actitud del propio protagonista, en una oscuridad que los ha ido consumiendo y haciéndolo cada vez menos reconocibles y más difícil empatizar con ellos. Cuando una serie hace esto es difícil para el espectador seguir conectado a los personajes y seguir sintiendo que se merecen lo mejor o esperando que el futuro les sonría, y con Barry a mí me pasaba mucho en esta temporada que ya no sabía qué esperar de él. Se merece una oportunidad, las cosas horribles que ha hecho verdaderamente tienen perdón, puedo esperar que Barry tenga un futuro diferente y que se merezca, como digo, esa oportunidad de ser una mejor persona y de poder dejar atrás el mundo oscuro que ha vivido. Pues con esos dilemas y con esas dicotomías, Barry te tiene, pues eso, aparte durante toda la serie, más enfatizado en este inicio de la cuarta temporada. Yo no sabía qué quería para los personajes. Llegar hasta este punto con una serie es muy difícil a nivel de narrativa. Bueno, difícil no, lo que es difícil es hacerlo y hacerlo bien, manteniendo al espectador enganchado. Hacer que las personas que están viendo la serie sigan queriendo que la serie les rompa el corazón y les decepcione con los personajes una y otra vez. Decepcionar no en el sentido narrativo y de construcción de personaje, sino de lo que sucede con ellos. Toda la parte de la cárcel de Barry en la cual se mezclan esos flashbacks de cómo él era un niño falto de cariño, falto de figura paterna, sirven para entender al personaje pero no para justificarlo, es complicado, y al mismo tiempo también te das cuenta de que el personaje está ya muy cegado y que solamente quiere tener un futuro para él. De hecho, con Fuchs, aunque Fuchs fue un personaje que en mi opinión se aprovechó muchísimo de Barry, sobre todo en las primeras temporadas, era un personaje que posiblemente sea el culpable o de los mayores culpables de que después de ser un marine se haya hundido en esta vorágine de violencia de la cual no es capaz de escapar, pero sí que percibí a un Fuchs un poco cambiado que quería hacer las paces por fin con Barry, que es alguien a quien a fin de cuentas le tiene cariño, se conocen desde que Barry es muy pequeño, pero como digo, Barry está como muy obcecado, como muy cegado con la idea de intentar escapar de allí, intentar conseguir una nueva vida con Sally, y de alguna forma dentro del punto de vista egoísta de Barry, y totalmente tergiversado, porque hay que tener en cuenta que Barry no es un personaje al uso y tiene los límites de la moral totalmente distorsionados, y él pues obviamente quiere tener esa vida con la que alguna vez había soñado. Voy a aprovechar aquí un poquito para hablar también del personaje de Barry, porque es la primera vez que analizo esta serie y hay un montón de cosas que os quiero comentar, y es que Barry es alguien muy complejo de entender, es alguien para quien
quien la violencia, para quien matar, el daño, es el día a día. Además de ser un personaje bastante aséptico en este sentido, de no saber manejar bien sus emociones y expresarlas, y de tener unas carencias afectivas que distorsionan, como digo, mucho su realidad. Por eso para él, matar a una persona para proteger lo que él considera que es bueno y que le hace bien, dentro del espectro obviamente moral, social, está absolutamente mal, pero entendiendo el mundo desde el punto de vista de Barry, de cómo él nunca ha tenido a nadie a quien amar, nadie a quien proteger, nadie por quien preocuparse de verdad, para él matar, que era algo normal que hacía todos los días o como parte de su trabajo, hacerlo por una buena razón para él, como es proteger todo lo que ama, pues bueno, puede ser como lo más normal del mundo, sin darse cuenta de que es algo absolutamente horrible y que con esto está haciendo muchísimo daño a las personas que justamente trata de proteger. Entonces, ese concepto de personaje protagonista, además, difícil de perfilar, difícil de entender, con quien también es muy complicado empatizar, ha dado a la serie de Barry una profundidad muy interesante, que al principio es verdad que está como un poco más visto desde el punto de vista de la comedia, como os he comentado antes, y que poco a poco se va oscureciendo hasta convertirse en un drama y dejarnos con una amargura constante a los espectadores, pero como digo, ha estado muy bien hecho todo el proceso. Otra de las cosas que más me ha gustado del principio de la temporada es toda la trama de Hank, Cristóbal y todo el tema de la arena, porque es una cosa bonita dentro de lo que es la serie. Esta relación era idílica dentro de lo difícil que era encontrar algo así en la serie de Barry, y además este plan de tener un negocio legal podía ser la oportunidad de Hank y de Cristóbal de vivir una vida tranquila, por fin. De hecho, todos los sicarios con los que hacen este plan, me encanta el buen rollo que tienen, hay escenas muy divertidas en este aspecto. Pero ¿qué sucede? Que hay como cabos sueltos que hacen que la vida de Hank esté en peligro, como por ejemplo que los chechenos estén todavía detrás de él, que no quieran que tenga esta vida fuera de los negocios ilegales, le quieren dentro, y si no cumple posiblemente le maten. Y luego también está el tema de Barry, que es un peligro, es algo que está ahí presente y que a Hank también le preocupa. El hecho de que Barry pueda hablar de ellos a la policía y todo eso también es algo que le tiene muy inquieto, y la forma de protegerse a sí mismo y también de proteger a Cristóbal es hacer este pacto con los chechenos y matar a sus socios en esta escena del silo de arena, que es una escena realmente escalofriante, en la que además casi muere Cristóbal. O sea, esta parte es impresionante, y la escena que tenemos justamente después de cómo Cristóbal está con el corazón roto por lo que ha hecho Hank es una escena que nos metía en una secuencia y en una trama que es puramente digna de series increíbles como Breaking Bad dentro de una serie de comedia, que es algo que me vuela la cabeza. Me encanta y es durísimo cómo Hank intenta retener a Cristóbal, sabiendo que si Cristóbal se marcha de su casa, los chechenos van a acabar con él. Él ha cometido el error de no contar con Cristóbal quizá para tomar esta decisión, pero ahora está viendo cómo el amor de su vida, alguien a quien todavía quiere, se está marchando de su vida, y no solo eso, sino que por su culpa, además por ese distanciamiento, va a generar que termine muriendo. Entonces toda la escena tiene un dramatismo espectacular, las actuaciones son impresionantes, y ese momento en el cual Hank vuelve a casa y de pronto la puerta se abre y entra una persona que está vestida de una forma parecida a Cristóbal, pero después resulta que es el sicario que lo ha matado, ya os digo que es una escena construida y dirigida muy, pero que muy bien, que además juega un poco contigo porque no sabes qué es lo que está sucediendo. Puedes pensar al principio que Cristóbal ha vuelto porque se ha arrepentido o yo qué sé, pero ves a Hank, ves cómo se ha roto y estás entendiendo todo lo que os he dicho. El personaje ha sido egoísta para proteger a quien quiere, y de esta forma, por culpa de esto, el amor de su vida posiblemente haya muerto. Y claro, después de estas escenas, pues a mí alguien me dice que Barry es una serie de comedia y le digo... Pues sí, me río muchos momentos con esta serie, pero no sé yo, esto es un drama como la copa de un pino. Y luego tenemos un momento muy extraño, que es el momento en el cual Barry escapa de la cárcel, por cierto, en una escena de violencia brutal, porque esta serie también rueda muy bien ese tipo de secuencias, pero consigue, como digo, alcanzar a Sally, y Sally decide marcharse con él. El capítulo que viene después es un episodio muy silencioso, muy calmado, en comparación con otros. Pasan verdaderamente poquitas cosas, pero es un capítulo que a nivel de simbolismo, a nivel de entender cómo Barry está trasladando su trauma de otra forma a su hijo, me parece una absoluta maravilla. ¿Qué es lo que ha hecho? Para evitar que su hijo siga su camino y descubra la violencia, lo ha sobreprotegido y lo está aislando del mundo. Trata de alejarle de cualquier cosa que se asemeje a la violencia, como por ejemplo el Call of Duty, por eso su hijo no ha jugado ni lo ha visto. Le está intentando inculcar un montón de valores religiosos para que se quede con la parte positiva de estos, aislándolo, como digo, un poco más en su
casa, no le deja jugar a cosas. La escena en la cual le encuentra un guante de béisbol y le pone imágenes de niños muriendo jugando al béisbol para que tenga miedo, para que ese miedo le haga no vivir, no ser libre y no poder exponerse al mundo exterior, porque ya te digo, Barry cree que esto puede romper a su hijo, nos demuestra cómo Barry está siendo el otro extremo de lo que era su padre, creándole traumas diferentes a su hijo. Es verdad que quizá no hace las mismas cosas porque no sigue el mismo camino que ha seguido él, quizá se comporte de formas diferentes, pero está claro que esta sobreprotección, este mundo al que le está exponiendo, un mundo tan acotado, tan aislado, tan reducido, tampoco va a hacerle bien a su hijo, y me encanta el paralelismo este con la infancia de Barry. Y luego hay escenas que a nivel simbólico son una pasada, como por ejemplo el plano en el que tenemos a Barry y a Sally súper distanciados en la imagen y además tienen detrás las ventanas oscuras, demostrándonos que en su cabeza, como si fuera una proyección de su cabeza, ahora solamente hay un vacío, están en una vida vacía que no les llena a ninguno de los dos. Quizá el que más esté disfrutando de esta vida puede ser Barry, porque sí está teniendo la oportunidad de ser padre y en su cabeza está haciendo las cosas bien, pero en cambio Sally está viviendo un infierno. Tenemos que entender la decisión de Sally de acompañar a Barry, entendiendo que lo hace porque ha encontrado a alguien que quiere protegerle, aunque sea de una forma maniática y también muy tóxica, pero también viene de una familia muy difícil y vemos por ejemplo en esta temporada lo mal que le trata a su madre, y ella no saliéndole bien el tema de trabajo, no pudiendo encontrar digamos un futuro por todos los problemas que ha tenido en su carrera. Además ahora se ve a la sombra de otras actrices más guapas entre comillas, como por ejemplo esta actriz que sale en la película Supergirls. Entonces yo creo que empujada por su circunstancia, por sentirse vacía, por no encontrar afecto, por no encontrar un futuro laboral que le ilusione, toma la decisión de marcharse con Barry y de formar una familia, pero nos deja claro que esta circunstancia no la está haciendo feliz, la está empujando a la debida, le está haciendo sentir vacía, su vida está absolutamente, como digo, vacía de cualquier estímulo, hasta el punto en el que quiere liarse con alguien que no le gusta de su trabajo para sentir algo diferente, para poder tener algo de emoción. Y es, como digo, una pasada el retrato que hace la serie con un único capítulo de esta nueva vida que han construido Barry y Sally junto a su hijo. La escena de la bañera también es muy simbólica cuando Barry está protegiéndolos, porque los vemos a los dos, tanto al hijo como a Sally, protegidos, sí, dentro de la bañera, pero también atrapados en un plano asfixiante que representa, como digo, la vida que están teniendo junto a Barry. Todo esto, como digo, a pesar de ser un capítulo un poco diferente y con un ritmo lento, me parece de lo mejor de la temporada por lo bien dirigido que está. Pero ¿qué sucede después? Que hay otro detonante, vuelve a aparecer Cousineau y esta vez se supone que Cousineau va a contar la historia de Barry en una película. Y Barry, como no, como os he contado antes, que la violencia para él es algo pues del día a día, a pesar de que el personaje haya cambiado, la única solución que se le ocurre para frenar todo esto y para proteger a su hijo y la vida que tiene es matarlo. Intenta justificárselo escuchando un montón de podcasts sobre la violencia, sobre la Biblia, sobre la religión, porque ahora cree en eso pues más férreamente, hasta que encuentra un argumento para agarrarse a ello y hacer lo que va a hacer, aunque termina preso y torturado por parte del padre de Janice. El ataque a la casa en la cual está Sally con su hijo, mientras su hijo pues está borracho porque le ha dado de beber, o sea, es que todo es horrible, hay unas cosas horribles en esta serie. Ese ataque, como digo, de esa sombra que tiene Sally detrás, o de cómo incluso el coche embiste la casa, es puro terror, o sea, está dirigido como cine de terror y es una pasada. No da miedo tampoco porque la serie tampoco juega a dar miedo, pero es muy inquietante. Fuchs también sale de la cárcel y después tenemos con que todos los personajes vuelven a chocar en Los Ángeles. Barry ha vuelto para matar a Cousineau, Sally ha vuelto para encontrar protección de Barry, Cousineau ha reaparecido después de un montón de tiempo, Fuchs ha salido de la cárcel y Hank, pues me ha gustado bastante esta parte de Hank, tiene ahora un imperio basado en la arena, un imperio legal, y está hecho en memoria de Cristóbal. Esta parte me ha parecido muy bonita, muy entrañable, y es como el homenaje que Hank le quiso hacer a Cristóbal, pues verdaderamente por lo importante que era este personaje en su vida, por ser uno de los amores de su vida y por llevar adelante, como digo, la idea de quien fuera su amante. La guerra entre Fuchs y Hank es muy divertida, o sea, da ese toque cómico a la parte final de la serie. De hecho, cuando lanzan el cohete y fallan es brutal, cuando tirotean a Hank en el aparcamiento y Hank se tira por una valla también, o sea, tiene cosas muy buenas, o lo de las cabezas de los asesinos que va abriendo una caja y otra y dice, ¡ah, otra cabeza! Pues son cosas que a mí me gustan, la verdad, o sea, que le han dado como ese toque un poco cómico al final de la historia. Cousineau también siendo un personaje que se supone que había abandonado el narcisismo, pero de pronto cuando se entera que un buen actor o uno de los mejores actores de la historia lo va a interpretar, como que esa chispa narcisista se vuelve a encender y cae entonces en la trampa de la policía, y de pronto todo parece que lo está incriminando a él porque ha aceptado un dinero de Barry, un dinero que no dijo que tenía, además disparó a su hijo. Entonces todo hace parecer que incluso la muerte de Janice pueda ser obra suya estando compinchado con Barry, lo cual es bastante duro, hay que admitirlo, para el personaje de Cousineau. Mientras, como digo, Barry sigue preso del padre de Janice y los chechenos se hacen con Sally y con el hijo de Barry y lo llaman para extorsionar
traicionarle y de esta forma llegamos ya al capítulo final de esta serie. Y en el capítulo final hay cosas muy interesantes de las que me gustaría hablaros. Por un lado, hay algo que sucede bastante rápido, como es este cara a cara entre Fuchs y Hank. Hank tiene a Sally y al hijo de Barry y los va a entregar a Fuchs para que él se enfrente a Barry y así le dejen a él un poco tranquilito. Yo tenía un poco la teoría de que quizá Hank iba a llamar a Barry para que Barry viniese donde él y después hacer que Barry matase a Fuchs. Sería una buena forma de que entre Hank y Barry las cosas se arreglasen y que Barry se enfrentase a Fuchs, que era pues quien lo había maltratado, quien se había aprovechado de él durante tantas temporadas, pero esto no ha sucedido y hemos tenido este cara a cara que resulta, bueno, tan violento como divertido, ¿no? Al menos ese enfrentamiento de disparos cruzado en el cual todos mueren y a uno se le revienta la pierna y todo, pues es un toque cómico a través de la violencia, que no deja de ser también un instante dramático, porque después tenemos la muerte de Hank ahí sujetando la mano de Cristóbal y es una escena muy bonita, muy simbólica además, porque vemos cómo Hank está herido y además está herido en el corazón, cómo le sangra el corazón ahí al lado de quien fuera su amante muerto. Después también la potente imagen en este mismo plano de cómo las balas han atravesado la estatua de Cristóbal, recordándonos pues que este murió por culpa de Hank, y cómo Hank en sus últimos momentos, estando a punto de morir ya, ha reunido fuerzas únicamente sujetando la mano de quien fuera su amante, dejándonos, como digo, un plano tan bonito como desgarrador. Me da mucha pena porque Hank era uno de los personajes más simpáticos de toda la serie, tenía la esperanza de que sobreviviese a pesar de que cargara con el dolor de lo que pasó con Cristóbal, porque Fuchs ahí además hace sacarle todo este dolor y se fuerza un poco aquí la situación, pero no sé, quería que Hank sobreviviera, ¿no? Es una cosa que tenía yo un poquito dentro y me ha dado bastante pena que haya terminado así. Como digo, una batalla final breve, intensa, divertida y violenta, para después tener el reencuentro de Barry con su hijo, un reencuentro que Fuchs permite, además Fuchs huye, con lo cual este personaje sí que ha sobrevivido a esta historia, pero esta sí que podría ser de alguna forma la redención del personaje de Fuchs, porque si os fijáis, Fuchs robó de alguna forma la infancia, la inocencia, se aprovechó de Barry, y el hecho de que le devuelva a su hijo es bastante significativo. Este sí que es un acto con verdadero peso como para que Barry lo perdone, con lo cual en la cárcel Fuchs hizo un intento de conseguir este perdón, pero yo creo que a través de este acto, de alguna forma, sí que se lo gana y Barry y él quedarían ya en paz, con lo cual este momento sí que es muy bonito. Como también es bonito después ver cómo está toda la familia unida en la cama. Creo que esto siempre fue el sueño de Barry, pero la diferencia es que Barry siempre ha querido seguir adelante sin cargar con la responsabilidad de sus actos, y esto Sally no puede soportarlo. Sally ha llegado a un punto en el que ya no se siente cómoda con las cosas que están pasando, no quiere pasar el resto de su vida huyendo y además no está ya a gusto con alguien que no es capaz, ¿no?, de enfrentar lo que ha hecho, que no es capaz de tener una verdadera redención y que simplemente sigue pensando en señales religiosas pues para perdonarse a sí mismo o para seguir adelante. Entonces Sally se marcha con el pequeñajo, que este es el último momento en el cual les vemos, con lo cual este también es el último momento que Barry va a estar con su familia, y después Barry acude a casa de Cousineau, y aquí sí que es cuando Barry primero llega un poco enajenado buscando a su hijo, queriendo encontrarlo a toda costa, pero después aquí tenemos como la verdadera redención del personaje de Barry, que es asumir su responsabilidad, y sucede cuando se da cuenta de que su hijo no está allí, que Sally se ha llevado a su hijo de su lado para protegerlo, entendiendo que él estaba siendo también un problema ahora para su hijo, y entendiendo que ahora le haría más bien siendo un ejemplo y cumpliendo condena que simplemente manteniéndose a su lado y manteniéndolos aislados como estaba haciendo hasta ahora. Pero ¿qué hace esta serie? Que cuando Barry está llegando justamente a esas conclusiones, Cousineau le mete 2 tiros y lo mata. El destino de Cousineau ha sido también especialmente oscuro o especialmente injusto quizá, porque sí que es un personaje que ha tenido como mucho narcisismo, tal y como os he contado, un personaje egoísta en muchos momentos, pero un personaje al que Barry de alguna forma también le destrozó la vida. Él no es que estuviera cuidando su vida mucho hasta que Barry llegó, pero sí que es verdad que la llegada de Barry lo tuerce todo un poco más. Entonces siento que es como el personaje más desgraciado de todos, que una parte se la puede haber ganado, pero no todo lo que ha sucedido. Creo que es un poco injusto el destino con él, y dejándose llevar por ese odio que tiene por Barry, por cómo todo está en su contra ahora, lo mata sin saber que verdaderamente Barry era quien iba a exculparlo ahora en este punto. Con lo cual es una paradoja un poco triste. Barry va a cumplir condena, iba a salvar a Cousineau y Cousineau podría tener su vida y su memoria quedaría limpia, pero en cambio pues Cousineau se deja llevar un poco por todo lo que ha pasado y por lo harto que está de cómo Barry también pues le ha hecho daño en su vida y termina matándolo. Sí, te queda una sensación un poco de injusticia, pero al mismo tiempo yo no sabía muy bien por dónde podía terminar esta historia, con lo cual este final no me desagrada para nada, teniendo además después el epílogo, que es
una crítica un poquito también a Hollywood. En este epílogo vemos cómo por fin Sally ha conseguido una vida que la llena, una vida en la cual está a gusto, que es siendo profesora de teatro en un colegio, en una universidad y disfrutándolo, teniendo verdadero reconocimiento y viendo que las cosas, pues, no sé, que le salen bien y que los alumnos están implicados. También vemos que quizá no ha cerrado del todo la herida de Barry, o que es la persona que quizá sigue amando, porque cuando este profesor de literatura le dice de tomar un café, ella ni se lo piensa y dice que no, o sea, no quiere conocer a nadie más, por lo que parece. Sigue respetando al menos la memoria de Barry, que para mí no sería para nada no respetarla estar con él, pero bueno, quizá ella no está preparada o quizá ella simplemente no quiere dar ese paso y no necesita a nadie en su vida, lo cual también está estupendamente. Pero lo que me llama la atención es también la escena final, que tiene dos cosas muy importantes. Por un lado, es una crítica a cómo Hollywood trata muchas veces las historias de criminales, cómo trata los true crimes, cómo trata las historias basadas en hechos reales. Lo que estamos viendo es una historia que se supone que es real y es una tergiversación absoluta de lo que sucedió. Además está glorificando a un asesino como lo es Barry, con lo cual hay cierta crítica, ¿no? Hay también a cómo se tratan algunos personajes en el cine, pero luego, al mismo tiempo, también siento que de todo lo malo que ha sucedido, esta película también nos deja algo bueno, porque esta película final le está dando un mensaje al hijo de Barry de que su padre no era tan malo como fue, y esas lágrimas finales, esa sensación final de estar un poco en paz con la figura de su padre y con lo que sucedió, aunque sea una mentira, a mí me vale, y creo que al espectador debería valerle, porque es un elemento que termina de romper ese círculo de violencia en el que estaba metido Barry, porque su padre lo trató mal y porque él estaba tratando mal a su hijo. Entonces, de esta forma, pues como que el hijo queda un poco en paz, puede estar también en paz con el recuerdo de su padre, y este gesto, aunque sea muy tergiversado, aunque venga después de muchas cosas extrañas y de muchos malos actos, creo que es bueno y creo que el hijo de Barry se lo merece. Porque esta serie también ha tenido mucha parte de metacine o de metaserie, es decir, hablarnos de la propia serie a través de los personajes. Hay momentos en los cuales Cousineau casi hace una radiografía del personaje de Barry, de cómo no era malo del todo, de cómo era alguien perdido, de cómo era alguien que no tenía referencias afectivas y de cómo eso le llevaba a protegerlo de una forma compulsiva, incluso matando personas, con lo cual toda esta parte meta, ¿no?, que te hace un poco entrar dentro de la propia concepción de las historias, creo que ha estado también muy bien y es un detalle muy curioso. Barry no tenía para mí casi salvación, era un personaje que querías verlo hacer el bien pero nunca daba con la tecla y siempre se hundía un poco más en el pozo, con lo cual que muera es triste, pero lo compro. La única forma de redimirlo con respecto a su hijo fue hacer una película súper falsa, que bueno, es divertido, me parece un toque final divertido. Cousineau es una de las grandes víctimas de esta historia, le han pasado un montón de cosas malas por Barry y además por su propio narcisismo y por todo lo que ha sucedido, pues el hombre ha acabado como ha acabado, en la cárcel de por vida. Y creo que uno de los vencedores de la serie, entre comillas, es Sally, que sí que ha salido de la situación en la que estaba y ha podido crear una vida nueva con las cosas que ha aprendido, con lo bueno que le ha dejado Barry, que es su hijo, con lo bueno que le ha dejado Cousineau, que es ser profesora de interpretación, y con la oportunidad, como digo, eso de vivir y de hacer algo con su vida. Así que es un final agridulce, un final complicado, pero es que esta serie tenía que tener algo así, con lo cual creo que ha estado muy pero que muy bien. Espero de verdad que la hayáis disfrutado porque es una serie distinta, difícil, compleja, que te pone en lugares incómodos, pero que termina saliendo y dejándonos unos escenones por lo bien hecha, escrita y dirigida que está. Y nada, pues ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.